afronteu el partit de diumenge després d'una setmana, segurament la més atípica que ha viscut aquest club a la seva història, primer amb el de l'Atlètic i després amb la notícia de Jaume. Bueno, pues tratando de que sea como otra semana más, ¿no? Bueno, es verdad que es una semana que ha habido muchas incidencias dentro de ella, pero bueno, tratar de centrarnos ya en el partido del domingo, que és lo siguiente, i esto continua. El rival de diumenge, a més a més, segurament tampoc es troba en una situació molt típica i usual. No sé si això també et diu alguna cosa, fa canviar una mica la planificació del partit. No. Los problemas suyos son sus problemas, los nuestros son los nuestros, y a partir de ahí, domingo es un partido de fútbol y ya está, ¿no? En el que los dos equipos trataremos de ganar y no hay más, ¿no? Es volver a la realidad, pero además en su máxima expresión, porque vais a volver a la realidad de segunda B en un campo incómodo, ante un rival incómodo. No sé cómo intentas mentalizar al equipo de que todo lo que ha pasado ya es pasado. No, ya desde el día siguiente del partido de Copa del Rey, ¿no? Al final, tenemos que entender que eso pasa una vez, que la normalidad no es esa, y que a partir de ese momento nos volvemos a encontrar en lo que estamos viviendo normalmente, que es partidos de estas características, ¿no? Y bueno, veremos la capacidad que tenemos para tratar de adaptarnos. Yo creo que hasta el momento en ese sentido no está habiendo ningún problema, y yo creo que somos ya maduros, ¿no? para entenderlo, ¿no? Emocionalmente, el adiós de Jaume, ¿cómo os ha afectado? Ya sé que sabíais de antemano que esto se iba a acabar, pero ¿y a ti personalmente cómo te afecta esta noticia? Bueno, a mí lo más importante es que él esté bien. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Que él sea capaz de superar esto cuanto antes a nivel emocional, y que bueno, que poco a poco vaya encontrando la normalidad, entre comillas, ¿no? Que esa normalidad que ha tenido durante 20 años, pues ahora mismo se le acaba y tiene que empezar otra etapa, ¿no? Entonces, bueno, en alguna forma adaptarse bien a esa nueva etapa y bueno, nosotros estar con él para ayudarle, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y luego está lo futbolístico, lógicamente, que dentro del grupo deja un grandísimo vacío, tanto a compañeros como a mí personalmente, ¿no? Es un chico que conozco mucho, es un chico que he tenido cuatro temporadas entre Alavés y Reus, y bueno, un gran vacío, ¿no? A nivel personal y bueno, y a nivel de equipo, ¿no? Tenemos que ser capaces de cómo podemos rellenar ese vacío que él deja, que a corto plazo no será fácil. Eso es lo que te iba a decir, pensando un poco egoístamente. No sé si estáis mirando ya al mercado y cómo vas a solucionar esta baja, al menos hasta enero, que es cuando se vuelve a abrir la posibilidad. Bueno, si vamos a incorporar algo, eso, y ese tema no me gusta hablar ni me corresponde, al final ya sabemos lo que hemos hablado y ya hemos manifestado un poquito cada uno lo que creemos, y hasta enero, pues bueno, con lo que tenemos, al final, Rafa, Ramón, Alex, o bueno, tratar de, sobre todo en esa zona, pues bueno, conseguir que no es nada nuevo, o sea, que no son jugadores que empezamos de cero, no, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, posiblemente Rafa coja más protagonismo y ya está. Y a partir de ahora es una nueva etapa sin nuestro capitán, y a vivir con ello y a poner soluciones. Nacho, no sé si consideras la evolución de Rafa durante las últimas semanas, que ha tenido más presencia, una evolución lógica después de llegar sin corto de preparación, llegar tarde, físicamente, supongo que en la mejor de sus versiones. No, hombre, al final, si te das cuenta, siempre ocurre lo mismo. Jugador que llega a última hora, jugador que cuesta mucho
la adaptación imponente a nivel de los demás, a nivel físico, a nivel táctico, en todos los sentidos, ¿no? Incluso jugadores que se han incorporado desde el primer día este año, nuevos que no estaban de temporada, les ha costado adaptarse un poquito a toda la organización táctica del grupo, pues llegando al final, lógicamente cuesta más. Eso por un lado, el bajar de categoría es otra de las situaciones a las cuales él se tiene que adaptar, ¿no? Y entre una cosa y otra, pues bueno, nos presentamos prácticamente en estas fechas, ¿no? Obviamente tiene mucho margen de mejora y él lo sabe, aparte de lo que nos está aportando, ¿no? Que no es poco, pero todos entendemos que todavía tiene un margen importante de mejora, ¿no? Y que obviamente yo creo que sobre todo se verá reflejado a partir de esta segunda vuelta, ¿no? Ahora vamos a poder ofrecerle más continuidad en esto que nos queda y bueno, que día a día pues, bueno, vaya mostrando un poquito todo su potencial que indudablemente lo tiene. No sé si consideras muy importante iros de vacaciones con el liderato. No, es que tampoco lo pienso. Nos quedan 4 partidos, creo, ¿no? Entre 3 de Liga y el de Copa del Rey. Y no, a mí no lo he pensado. Ahora van a ser 3 partidos de aquí a Navidad intensas y, hombre, y si nos vamos líderes, pues nos iremos más contentos y si no, pues menos contentos y bueno, eso en el momento veremos cómo lo marchamos, ¿no? Què mires més, la distància amb el segon o amb el cinquè o només mires l'evolució de l'equip? No miro nada, no sé ni cuántos puntos tiene el quinto. No sé, ni me importa, no es que no me importe, no, me interesa, no pierdo el tiempo, no, la verdad es que es lo de siempre, no me gusta el mirar y no porque eso posiblemente me pueda distraer un poco la atención o me pueda relajar o pueda emocionarme, creo que me meto en la espiral del día a día, ahora mismo me preocupa si el Huracán, los números del Huracán, cómo puedo sacar algo allí, cómo puedo ganar y ya está, ¿no? Pues, por más que lo mire, no, definitivamente. Independientemente de la situación que están viviendo ahí, Huracán, en lo futbolístico tiene una plantilla para aspirar a estar entre los 4 primeros. Para eso está hecho el equipo, ¿no? Como otros tantos, ¿no? Está en una situación delicada, una situación incómoda, pero bueno, la percepción que tengo desde fuera es que están, aquí hay 2 opciones, o te agarras de los pelos y acabas con problemas por todos los lados, o como grupo te cohesionas más todavía y entiendes que todo pasa porque tú sigas ganando, trates de tener buena clasificación, etcétera, ¿no? Para un futuro como club o para un futuro como a nivel individual, ¿no? Entonces yo creo que están en ese segundo camino, ¿no? Me da la sensación de que hay una gran cohesión ahí, que hay una gran solidaridad y eso les está manteniendo fuertes, ¿no? Si eso unes un poco con el currículum que tiene cada uno de sus jugadores, pues hablamos al final de que es un equipo hecho y preparado para estar entre los mejores, ¿no? Por lo tanto la oposición va a ser máxima. Nacho, es muy difícil que los jugadores puedan mantener el nivel de motivación que tuvieron el martes. ¿El domingo? Sí, muy difícil. Muy difícil porque, bueno, estás obligado a que sea todo distinto, ¿no? Hablábamos del estadio, salir a asomar la cabeza al estadio y verlo como lo ves, eso ya es un añadido importante, ¿no? El rival, lo que se habla de ti, lo que se habla del equipo, es muy difícil. A partir de ahí, bueno, tenemos que tratar de
canalizar todo eso positivamente, tanto a nivel de rendimiento, de la respuesta que dimos el otro día como grupo, ¿no? Ante un rival de esas características, si somos capaces de canalizarlo positivamente y que saber que si somos capaces de dar ese nivel de atención, de motivación, de juego, de todo, pues bueno, podemos pelear, podemos estar entre los mejores, ¿no? Si eso lo canalizamos por otra vía, un poquito que eso nos va a servir para que esta semana el rival no sea tan fuerte, nos equivocaríamos, ¿no? La motivación es muy difícil que sea como la del martes, muy difícil, como es muy difícil que se vuelva a llenar el campo, como es muy difícil que esta sala de prensa se vuelva a llenar, como es muy difícil que tengamos empleados de mantenimiento los días de partido en el campo, un partido normal, o sea, todo no va a ser igual, por lo tanto a nosotros nos ocurre lo mismo. A partir de ahí pues, es retomar un poco la motivación que nos da el pelear por seguir siendo líderes y por pelear por ser el mejor dentro de nuestro trabajo. ¿Bajas? No.